Bienvenidos a un nuevo video del canal Acupuntura Yang Ming. Mi nombre es Luis Campuzano, médico y acupunturista. En esta serie dedicada a la clínica en medicina tradicional china y acupuntura, voy a desarrollar y explicar los distintos tópicos teórico-prácticos, considerando mi experiencia clínica en la especialidad, para que estos contenidos puedan ser aplicados con criterio en la práctica profesional. En este episodio nos vamos a centrar específicamente en dos pilares del diagnóstico por observación, el espíritu y el color. Dentro de la medicina china, estos dos elementos permiten una evaluación inmediata del estado del qi, de la sangre y de la funcionalidad de los órganos internos. A través de la observación del espíritu, analizamos la vitalidad global del paciente, su claridad mental, la expresión de la mirada y la coherencia de su conducta, lo que nos orienta directamente sobre la fortaleza o deterioro del qi esencial. Por otro lado, la observación del color, especialmente del rostro, nos permite interpretar la dinámica del qi y la sangre, diferenciando estados de frío, calor, deficiencia o plenitud, así como estimar el pronóstico de la enfermedad según la presencia o ausencia de brillo y vitalidad. Este enfoque, centrado exclusivamente en espíritu y color, constituye la base inicial del diagnóstico por observación y es fundamental dominarlo antes de avanzar hacia otros aspectos más complejos. El diagnóstico por observación se refiere al método mediante el cual el médico, a través de la visión, observa de manera intencionada el cuerpo humano en su totalidad, sus partes específicas y los productos de excreción, con el fin de comprender el estado de salud y reconocer la enfermedad. La observación del estado general incluye el espíritu, el color, la forma y la postura. La observación de las partes incluye cabeza, rostro, órganos de los sentidos, cuello, tronco, extremidades, genitales y piel. Observación de la lengua incluye el cuerpo y la capa lingual. Y la observación de los productos de excreción incluye secreciones, vómitos y excretas. Además, en pediatría existe un método específico de observación de las venas del dedo índice. Dado que la visión desempeña un papel fundamental en el reconocimiento de los objetos, el diagnóstico por observación ocupa una posición muy importante entre los 4 métodos diagnósticos. En el clásico de las dificultades se dice: la observación es la manifestación del conocimiento del espíritu. La teoría de la medicina china considera que el ser humano es un organismo íntegro en el que los cambios fisiológicos y patológicos de los órganos internos, los canales, el qi, la sangre y los líquidos corporales se reflejan necesariamente en el exterior. Por ello, observar los cambios del cuerpo en su conjunto y en sus partes permite no solo conocer el estado de salud, sino también servir de base para juzgar las alteraciones de los órganos internos, el qi y la sangre. Como se señala en el clásico del eje espiritual, observar lo externo para conocer lo interno y así comprender la enfermedad. En la práctica clínica, el médico debe ser serio y responsable, observar con detenimiento y cultivar continuamente su capacidad de observación en la vida cotidiana, acumulando experiencia para perfeccionar la técnica y mejorar el nivel diagnóstico. Al mismo tiempo, durante la observación clínica deben tenerse en cuenta varios aspectos. En primer lugar, la iluminación debe ser adecuada, evitando el contraluz, y lo ideal es realizar la observación con luz natural suficiente durante el día. Si la luz natural es insuficiente, puede utilizarse luz artificial, pero no se recomienda el uso de luces de colores. En pacientes en estado crítico, si es necesario, se puede repetir la observación varias veces, procurando evitar interferencias como iluminación intensa o sombras. En segundo lugar, debe exponerse completamente la zona a examinar, eliminando interferencias para poder observar de forma clara y detallada
prestando atención a los detalles para evitar omisiones y descartando factores como maquillaje, tintes o vestimenta que puedan producir falsas apariencias, protegiendo al mismo tiempo la privacidad del paciente. En tercer lugar, se debe realizar una observación dinámica basada en los cambios, conociendo las características normales de las estructuras corporales y ciertas variaciones fisiológicas. Cuando las manifestaciones locales no coincidan con el estado general, es necesario profundizar en el análisis para excluir factores no patológicos. En los cambios rápidos o en enfermedades graves, es especialmente importante realizar observaciones dinámicas para proporcionar una base precisa para evaluar la evolución. En cuarto lugar, se debe integrar la información y realizar un juicio global. No se debe aislar la observación general de la local, sino combinarlas bajo el concepto de totalidad. Tampoco se debe sustituir el resto de los métodos diagnósticos por la observación, ya que la información obtenida de una sola observación suele ser incompleta, por lo que es necesario integrarla con los otros tres métodos. Observación general. La observación general, también llamada observación integral, se refiere a la evaluación global del espíritu, el color, la forma corporal y la postura del paciente, con el fin de comprender la fortaleza o debilidad del ki esencial y de las funciones de los órganos, sirviendo como base para diferenciar la naturaleza de la enfermedad y prever su evolución. Observación del espíritu, el concepto de espíritu. El espíritu es la manifestación global de las actividades vitales del organismo y constituye una síntesis elevada de las expresiones externas de la vida. El término tiene un sentido amplio y uno restringido. En sentido amplio se refiere al chi espiritual, es decir, a la manifestación externa de las funciones de los órganos. En sentido restringido, alude a la mente y las actividades de la conciencia, el pensamiento y las emociones. Observar el espíritu significa evaluar el estado de salud y comprender la enfermedad mediante la observación de las manifestaciones globales de la actividad vital, incluyendo tanto la expresión funcional de los órganos como el estado de la conciencia, el pensamiento y las emociones, siendo un juicio integral del ki espiritual y de la mente. Los principios y el significado de la observación del espíritu. El espíritu se origina a partir de la esencia prenatal, producto de la unión de las esencias del padre y la madre, que da origen a la vida y con ello al espíritu. Como se indica en el clásico del eje espiritual, la esencia es la base de la vida y cuando las dos esencias se unen, surge el espíritu. Al mismo tiempo, el espíritu necesita nutrirse continuamente de la esencia adquirida del agua y de los granos para mantenerse en un estado vigoroso. Por ello se afirma, el espíritu es la esencia transformada por el agua y los alimentos. Además, el ki, la sangre y los líquidos corporales constituyen la base material del espíritu. Solo cuando estos son abundantes y las funciones orgánicas son normales, el cuerpo puede manifestar un buen estado espiritual. Como se señala, cuando el chi y la sangre están en armonía, los líquidos corporales se generan y el espíritu surge naturalmente. Asimismo, la sangre es el soporte del espíritu. El espíritu, como manifestación externa de la actividad vital, no puede existir separado del cuerpo. Donde hay forma, hay espíritu, y cuando la forma es saludable, el espíritu también lo es. De ello se deduce que el espíritu está estrechamente relacionado con la esencia, el ki, la sangre y las funciones de los órganos. En sentido amplio se refiere al chi espiritual, es decir, a la manifestación externa de las funciones de los órganos. En sentido restringido, alude a la mente y las actividades de la conciencia, el pensamiento y las emociones. Observar el espíritu significa evaluar el estado de salud y comprender la enfermedad mediante la observación de las manifestaciones globales de la actividad vital, incluyendo tanto la expresión funcional de los órganos como el estado de la conciencia, el pensamiento y las emociones, siendo un juicio integral del ki espiritual y de la mente.
los principios y el significado de la observación del espíritu. El espíritu se origina a partir de la esencia prenatal, producto de la unión de las esencias del padre y la madre, que da origen a la vida y con ello al espíritu. Como se indica en el clásico del eje espiritual, la esencia es la base de la vida y cuando las dos esencias se unen, surge el espíritu. Al mismo tiempo, el espíritu necesita nutrirse continuamente de la esencia adquirida del agua y de los granos para mantenerse en un estado vigoroso. Por ello se afirma, el espíritu es la esencia transformada por el agua y los alimentos. Además, el ki, la sangre y los líquidos corporales constituyen la base material del espíritu. Solo cuando estos son abundantes y las funciones orgánicas son normales, el cuerpo puede manifestar un buen estado espiritual. Como se señala, cuando el chi y la sangre están en armonía, los líquidos corporales se generan y el espíritu surge naturalmente. Asimismo, la sangre es el soporte del espíritu. El espíritu, como manifestación externa de la actividad vital, no puede existir separado del cuerpo. Donde hay forma, hay espíritu, y cuando la forma es saludable, el espíritu también lo es. De ello se deduce que el espíritu está estrechamente relacionado con la esencia, el ki, la sangre y las funciones de los órganos. Cuando el cuerpo es fuerte y el espíritu vigoroso, indica abundancia de esencia y chi, equilibrio de los líquidos y buena resistencia a la enfermedad con pronóstico favorable. Por el contrario, cuando el cuerpo es débil y el espíritu decae, indica insuficiencia de esencia y ki, daño de la sangre y los líquidos, baja resistencia y mal pronóstico. Por ello se afirma, quien conserva el espíritu prospera, quien lo pierde perece. El espíritu se manifiesta a través de la mirada, la expresión facial, el lenguaje, la postura corporal, la respiración, la lengua y el pulso, entre otros, siendo especialmente importantes la observación de los ojos, el color del rostro, el estado emocional y la postura. En la observación, los ojos son fundamentales, ya que el espíritu se refleja en ellos. Los ojos son el lugar donde converge el ki de los órganos y su actividad está directamente controlada por el corazón. Si la mirada es brillante, viva y con movimiento ágil, indica abundancia de esencia y ki. Si los ojos están apagados, sin brillo y con movimientos lentos, indica insuficiencia de esencia y ki. El color del rostro también es un signo importante del espíritu. El corazón gobierna el espíritu y su manifestación externa se refleja en el rostro. Cambios en el color y el brillo de la piel facial permiten evaluar el estado del espíritu. Una piel húmeda con brillo rojizo indica plenitud del espíritu. Una piel seca, oscura o apagada indica debilitamiento del espíritu. El estado emocional se refiere a la manifestación combinada de la mente y la expresión facial. Cuando la mente está clara, el pensamiento ordenado y la expresión natural indica buen estado del espíritu. Si hay confusión, pensamiento desorganizado y expresión apagada, indica debilitamiento del espíritu y de los órganos. La postura corporal refleja también la fortaleza del espíritu. Un cuerpo robusto, con movimientos ágiles y postura natural, indica abundancia de esencia y ki. Un cuerpo delgado, movimientos lentos y dificultad para moverse indica debilidad de esencia y ki. Además de estos aspectos, en la práctica clínica se deben integrar otros métodos diagnósticos considerando el lenguaje, la respiración, la lengua y el pulso para un juicio global, como se expresa en la voz revela el espíritu, la lengua revela el espíritu y el pulso revela el espíritu. Clínicamente, el espíritu se clasifica en 5 tipos: espíritu presente, espíritu disminuido, pérdida de espíritu, falso espíritu y trastornos del espíritu, lo cual sirve como base para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. El espíritu presente se manifiesta con mente clara, lenguaje coherente, ojos brillantes, expresión viva, piel rojiza y húmeda, postura natural, movimientos ágiles, respuesta rápida y respiración regular.
Indica abundancia de chi y buen estado general, siendo una manifestación de salud. En enfermedad, si el espíritu se mantiene, indica que el ki correcto no está dañado y el pronóstico es favorable. El espíritu disminuido se caracteriza por falta de vitalidad, tendencia al sueño, mirada sin brillo, movimientos lentos, voz baja, falta de energía y disminución del apetito. Se debe generalmente a insuficiencia de ki y a daño leve de la esencia, siendo común en enfermedades leves o en periodos de recuperación. La pérdida de espíritu se observa en enfermedades graves o crónicas, con manifestaciones como confusión mental, mirada apagada, expresión indiferente, emaciación, movimientos torpes, comportamiento errático, respiración anormal y debilidad extrema, indicando daño severo del ki y de los órganos, con mal pronóstico. El falso espíritu se refiere a una aparente mejoría súbita en pacientes graves, manifestada como claridad momentánea, aumento del apetito o recuperación temporal de la actividad, lo cual no corresponde con la evolución real de la enfermedad y suele preceder a un deterioro rápido, siendo un signo de mal pronóstico. Los trastornos del espíritu incluyen alteraciones como ansiedad, miedo, demencia, agitación, comportamiento violento o convulsiones, relacionados con alteraciones de los órganos y del ki, siendo frecuentes en enfermedades del corazón, hígado o trastornos mentales. En la observación del espíritu, además de reconocer sus manifestaciones, se deben considerar ciertos aspectos clínicos. El primero es captar el espíritu del paciente, ya que éste se revela espontáneamente. El médico debe observar con atención desde el primer contacto, desarrollando una percepción aguda para realizar una evaluación inicial en poco tiempo. El segundo es integrar forma y espíritu, entendiendo que ambos están estrechamente relacionados. Un cuerpo fuerte con buen espíritu indica salud, mientras que un deterioro simultáneo de ambos indica gravedad. El tercero es diferenciar lo verdadero de lo falso, especialmente en el caso del falso espíritu, que no corresponde con una recuperación real. El cuarto es distinguir entre pérdida de espíritu y trastornos del espíritu, ya que aunque ambos presentan alteraciones, su significado clínico es diferente y deben analizarse junto con los otros métodos diagnósticos. Observación del color. La observación del color consiste en evaluar los cambios en el color y el brillo de la piel para diagnosticar la enfermedad, también llamada diagnóstico por color. El color se refiere a la tonalidad y el brillo a la luminosidad. Además de la piel, también incluye la observación de las mucosas y de los productos de excreción, aunque el enfoque principal es el color del rostro. Este método tiene una larga historia y ya en el clásico del emperador amarillo se destacaba su importancia en la práctica clínica. Se indica que el diagnóstico debe basarse en la observación del color para diferenciar el yin y el yang. En los textos clásicos se describen las manifestaciones normales y patológicas de los 5 colores correspondientes a los órganos, así como su aplicación en la práctica clínica, siendo posteriormente desarrolladas y perfeccionadas por los médicos a lo largo de la historia. El principio de la observación del color establece que los cambios en el color facial reflejan el estado del ki y la sangre en los canales y órganos, permitiendo así evaluar la condición interna del organismo. Esto indica que el color y el brillo del rostro se deben a la ascensión del ki y la sangre hacia la superficie facial. Dado que el corazón gobierna los vasos y su manifestación se refleja en el rostro, y que los 3 meridianos yang de la mano y del pie ascienden hacia la cabeza y la cara, especialmente el meridiano Yangming del pie, que es rico en ki y sangre y se distribuye ampliamente en el rostro, este presenta abundante irrigación. Por ello, la plenitud o insuficiencia del ki y la sangre de los órganos internos puede reflejarse en el color facial.
Además, los cambios en la piel del rostro son fáciles de observar, por lo que las alteraciones del ki y la sangre, así como el estado de plenitud o deficiencia de los órganos, pueden manifestarse a través del color facial. Por esta razón, en la práctica clínica se considera el rostro como la principal región para la observación del color. El significado de la observación del color incluye, en primer lugar, la tonalidad. Generalmente, el color de la piel se clasifica en 5 tonos: verde azulado, rojo, amarillo, blanco y negro. Estos colores reflejan el estado de prosperidad o declive del chi y la sangre, así como su circulación y, en cierta medida, también las características de la enfermedad y las alteraciones de los órganos internos. El ki de los 5 órganos se manifiesta externamente y sus colores correspondientes pueden ocultarse en la piel. Cuando hay enfermedad en los órganos, estos colores pueden manifestarse de forma anormal. En segundo lugar, el brillo. El brillo de la piel es la manifestación de la abundancia o debilidad del chi esencial de los órganos. Se afirma que cuando la esencia es abundante, los 5 colores son brillantes, lo que indica que el brillo de la piel depende de la plenitud del ki esencial. Por ello, la lozanía o sequedad del rostro puede reflejar el estado del chi esencial de los órganos y tiene gran importancia para determinar la gravedad y el pronóstico. Cuando el color facial es brillante y húmedo, indica que el ki esencial no está dañado y la enfermedad es leve. Cuando el rostro es oscuro, seco y sin brillo, indica agotamiento del ki esencial y enfermedad grave. Se afirma que el chi nace en los órganos y el color sigue al ki. En la práctica clínica, cuando el color está acompañado de vitalidad, indica que el ki esencial de los órganos no está agotado. Cuando el color carece de vitalidad, indica deterioro del ki esencial. En comparación con el color, la presencia o ausencia de vitalidad del chi es aún más importante para evaluar la gravedad y el pronóstico. Entre los 5 colores, cuando están húmedos y brillantes indican abundancia de ki, mientras que cuando están apagados y oscuros indican insuficiencia de ki. Como se menciona, con ki no hay enfermedad, aunque haya color. Con color pero sin chi no se puede prescindir de la enfermedad. En la práctica clínica es necesario combinar la observación del chi y del color para realizar un juicio correcto. En cuanto a la diferenciación por regiones faciales, según la teoría tradicional, determinadas áreas del rostro se correlacionan con órganos específicos. Por ello, al observar los cambios de color en distintas zonas del rostro, es posible inferir alteraciones en los órganos correspondientes. Los métodos tradicionales para dividir el rostro en regiones incluyen 2 enfoques principales. Uno de ellos, basado en el sistema de los 5 colores, asigna diferentes áreas del rostro a distintos órganos. El otro, basado en descripciones clásicas, relaciona regiones específicas como la frente, la nariz y las mejillas con órganos determinados. En general, el primer método se aplica con mayor frecuencia en enfermedades internas, mientras que el segundo se utiliza más en enfermedades externas. Sin embargo, en la práctica clínica no debe aplicarse de manera rígida, sino que debe priorizarse la observación global del rostro, utilizando la diferenciación regional como complemento. El color normal del rostro es aquel que se observa en una persona sana. Se caracteriza por una tonalidad rojiza suave que se oculta bajo la piel y por un brillo claro y contenido. Este aspecto indica abundancia de chi y sangre, así como funciones normales de los órganos. Como se expresa en los textos clásicos, cuando lo interno es pleno, se manifiesta externamente. Cuando el brillo es claro y contenido, indica presencia de espíritu y vitalidad. Esto refleja que el ki y la sangre son abundantes y las funciones orgánicas son normales. Sin embargo, debido a factores como la constitución, la estación, el clima y el entorno, el color facial puede variar entre individuos. Por ello, el color normal incluye tanto un tono base relativamente estable como variaciones transitorias.
El tono base corresponde al color propio de cada individuo, determinado en gran medida por factores hereditarios y constitucionales. Las variaciones transitorias dependen de cambios estacionales, climáticos y de otros factores externos. Por ejemplo, en primavera el rostro puede mostrar un ligero tono verdoso, en verano puede tornarse más rojizo, a finales del verano más amarillento, en otoño más pálido y en invierno más oscuro. El color patológico es el que aparece cuando el organismo está enfermo. Se manifiesta como alteraciones visibles del color facial, que suelen presentarse como tonos apagados, oscuros o anormalmente evidentes. Un rostro seco y sin brillo indica debilitamiento del ki esencial y dificultad del estómago para nutrir la superficie. Un color anormalmente brillante puede reflejar la manifestación externa de una patología o una exposición excesiva del color interno. Por ejemplo, un rostro negro brillante puede indicar exposición del color renal, mientras que un enrojecimiento excesivo puede reflejar un ascenso del calor vacío. Desde el punto de vista clínico, los colores patológicos pueden clasificarse en favorables y desfavorables. Los colores favorables son aquellos que conservan brillo y vitalidad, indicando que el ki esencial no está agotado y que la enfermedad es leve o reciente, con buen pronóstico. Los colores desfavorables son aquellos que aparecen apagados, secos o marchitos, indicando debilitamiento del ki esencial, enfermedad grave o crónica y mal pronóstico. La observación de los 5 colores también permite inferir la naturaleza de la enfermedad. El color verde azulado se asocia principalmente con síndromes de frío, estancamiento de chi y sangre, dolor y viento. Esto se debe a que el frío provoca contracción y estancamiento, dificultando la circulación sanguínea y generando tonos oscuros o azulados. Un rostro verde azulado oscuro suele indicar obstrucción interna y dolor intenso, como en casos de estancamiento hepático o dolor abdominal por frío. Un color azulado en labios o uñas puede reflejar estasis de sangre o insuficiencia de yang del corazón. El color rojo se asocia principalmente con síndromes de calor. Un rostro intensamente rojo indica calor excesivo o plenitud de calor, mientras que un enrojecimiento en pómulos puede indicar calor por deficiencia. En casos graves, puede observarse un enrojecimiento fluctuante que refleja un estado de falso calor con base de frío, indicando una situación crítica. El color amarillo se relaciona con síndromes de deficiencia y humedad. Un tono amarillo apagado suele indicar deficiencia de vaso y estómago, mientras que un amarillo brillante puede asociarse con humedad-calor. Un rostro hinchado y amarillento puede reflejar retención de líquidos por disfunción del vaso. El color blanco se asocia con síndromes de frío, deficiencia de chi y sangre o pérdida de sangre. Un rostro pálido indica insuficiencia de ki y sangre, mientras que un blanco brillante puede reflejar frío interno. En casos severos, un blanco extremadamente pálido, acompañado de sudor frío, puede indicar colapso del yang. El color negro se asocia con enfermedades del riñón, frío, dolor y estasis. Un rostro oscuro puede indicar deficiencia de yang renal o acumulación de frío interno, mientras que un negro seco puede reflejar deficiencia de yin con calor vacío. La presencia de tonos oscuros alrededor de los ojos puede indicar trastornos renales o retención de líquidos. El método de las 10 observaciones del color se basa en el análisis de diferentes características del color facial, como su superficialidad o profundidad, claridad u opacidad, dispersión o concentración, y brillo o sequedad. A través de estas variaciones, se pueden inferir la naturaleza de la enfermedad, su localización y su evolución. En la práctica clínica, también es fundamental considerar factores que pueden influir en el color facial sin estar relacionados con la enfermedad. Entre ellos se incluyen el clima, la hora del día, las emociones y la alimentación que pueden provocar cambios temporales en el color del rostro. Por ello, el médico debe excluir estos factores para evitar errores diagnósticos.
Por ejemplo, el calor puede enrojecer el rostro debido a la vasodilatación, mientras que el frío puede producir palidez o tonos azulados por vasoconstricción. Durante el día, el chi defensivo circula en la superficie, por lo que el color del rostro se muestra más brillante. Durante la noche, el chi circula hacia el interior, por lo que el color facial se torna ligeramente más oscuro. En cuanto a las emociones, por ejemplo, en estados de alegría, el espíritu se manifiesta hacia el exterior y el rostro puede tornarse levemente rojizo. En estados de depresión, cuando el ki del hígado no fluye adecuadamente, el rostro puede adquirir un tono ligeramente verdoso. En estados de preocupación, cuando el ki del vaso se estanca, el rostro puede volverse amarillento. En relación con la alimentación, después de comer el ki del estómago asciende, por lo que el rostro puede enrojecerse y adquirir brillo. En caso de ayuno o falta de alimentación, el chi del estómago disminuye, por lo que el rostro puede tornarse pálido y sin brillo. Tras la ingesta de alcohol, los vasos se dilatan y el rostro se enrojece con facilidad. En la práctica clínica, la observación del color debe combinarse con la evaluación del pulso y los síntomas para realizar un análisis integral. Generalmente las manifestaciones del color, el pulso y los síntomas coinciden. Por ejemplo, en pacientes con fiebre, el rostro puede estar enrojecido, el pulso ser rápido y fuerte, acompañado de sed, orina amarilla y estreñimiento, lo que corresponde a un síndrome de calor por plenitud. Sin embargo, si el rostro está rojo pero el pulso es superficial y débil y el paciente presenta fiebre que empeora por la noche con deseo de beber líquidos calientes, esto corresponde a un síndrome de calor aparente con base de frío. Por ello, durante el diagnóstico es necesario realizar una observación integral y un análisis conjunto, especialmente en casos complejos, integrando color, pulso y síntomas para obtener un diagnóstico preciso. También puede evaluarse la evolución de la enfermedad según las relaciones de generación y control de los 5 elementos. Cuando el color observado corresponde al color generado por el órgano afectado, indica una evolución favorable. Cuando corresponde al color que lo controla, indica una evolución desfavorable. Por ejemplo, si en una enfermedad del vaso aparece un color rojizo, se considera favorable. Si aparece un color verdoso, se considera desfavorable. No obstante, en la práctica clínica, este método no debe aplicarse de forma rígida, sino que debe combinarse con los 4 métodos diagnósticos y utilizarse de manera flexible. En este video hemos desarrollado en profundidad la observación del espíritu y del color, comprendiendo cómo ambos reflejan de manera directa el estado interno del organismo y cómo pueden orientar el diagnóstico clínico desde el primer contacto con el paciente. Es importante entender que el diagnóstico por observación no se limita a estos 2 elementos. En el siguiente episodio vamos a continuar con este método abordando la forma corporal y la postura que complementan esta visión diagnóstica y permiten una evaluación aún más completa del paciente. El desarrollo de la observación clínica requiere entrenamiento, atención sostenida y experiencia. A medida que se profundiza en estos conceptos, el diagnóstico se vuelve más preciso y coherente. Si este contenido aporta valor a tu formación clínica, te invito a suscribirte al canal Acupuntura Yang Ming, activar las notificaciones y compartir este material con otros estudiantes y profesionales de la medicina china. Nos vemos en el próximo episodio.